Bueno, ya tenemos la presencia, como lo habíamos mencionado, de Augusto Espinosa, exministro de Educación, asambleísta electo, con una muy buena votación, por cierto, por Alianza País, para hablar sobre la coyuntura electoral. Augusto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y uno de los temas que quiero conversar contigo básicamente es el tema de la educación pública. Hay propuesta de un lado y hay propuesta de otro lado. Pero en ese sentido la educación pública podría tener algún tipo de, o las políticas que se plantean podrían tener algún tipo de defecto en la educación pública. Analicemos de lado a lado. Evidentemente yo sé que tú representas Alianza País y vas a defender el tema de Alianza País, pero quisiera que analicemos las dos propuestas en términos de educación. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que efectivamente hay dos propuestas y absolutamente diferenciadas, que parten desde la propia concepción de lo que es la educación. Cuando uno lee el plan de gobierno de Creo, se evidencia que se ve a la educación como una mercancía que debe ser transada en el mercado y sujeta a competencia, es decir, que el que, entre comillas, ofrece más a los clientes, ese es el ganador en este mercado educativo. Y por otro lado está la propuesta de Alianza País, que es la propuesta de la educación como un bien público. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien recibe educación, toda la sociedad se beneficia, no solo se beneficia el individuo. Y en ese sentido termina siendo obligación primaria del Estado el proveer educación gratuita y de calidad. Ahora, cuando hablamos del modelo educativo como mercancía, lo que se lee en la propuesta de Guillermo Lasso es que la educación en educación se debe asumir un copago. ¿Qué significa el copago? Una parte pone el ciudadano y otra parte pone el gobierno. Y se habla de entrega de cheques para que el padre de familia pueda ir y matricular a su hijo en el colegio que él quiera. Eso suena así como atractivo, sin embargo tiene implícito el debilitamiento total de la educación pública, porque el Estado se olvida de la inversión en educación, la educación pública comienza a desmejorar en su calidad, y cuando desmejora en su calidad, entonces se presenta la educación privada como la alternativa para que alguien tenga educación de calidad. Vamos por partes. Cuando me dice le entregan una especie de cheque o voucher, lo que sea, eso significaría que primero habría un subsidio de parte del Estado ecuatoriano, lo cual significaría que el Estado no se está haciendo a un lado en términos de asumir la obligación de financiar la educación. Pero este voucher sería para ser utilizado básicamente dentro del esquema de la educación pública o también para ir a planteles de carácter particular. Este cheque, y es muy explícito, el plan es para ir a planteles particulares, es decir, te entregan un cheque en donde vas y te preguntan, preguntas cuánto cuesta la matrícula en este colegio, cuesta $300, tienes un cheque de $50 y los $250 tiene que pagar el padre de familia. Esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque lo que genera es discriminación para el que no tiene ninguna posibilidad de pago. Y de otro lado está la propuesta de Lenín Moreno, la propuesta de Alianza País. Y en la propuesta de Lenín Moreno, más bien se habla de la educación pública como la alternativa para solucionar los distintos problemas que tiene el país, distintos problemas en ámbitos diferentes, por ejemplo, problema social. Sabemos que la educación es la principal herramienta para erradicar definitivamente la pobreza. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos precisamente invertir en la educación de los que menos tienen, seguir con procesos de mejora en la infraestructura educativa, pero fundamentalmente en el perfeccionamiento y fortalecimiento de la carrera docente. Y cuando hablamos desde esta perspectiva, ya no se habla de competencia en educación, sino se habla de cooperación, de que las instituciones más fuertes apoyen a las más débiles de tal manera que se logre elevar la calidad en general. Y nosotros pensamos que tiene que suceder en el Ecuador lo mismo que ha sucedido en países como Finlandia, Corea del Sur. La educación de calidad pública es
mucho mejor que la educación privada. Pero vamos por parte para hacer un análisis de dónde partimos. Primero, es decir, sí, ha habido una intensidad en la política del sector de la educación pública en estos últimos 10 años, eso no hay como desconocerlo, hay una infraestructura importante, hemos entrado en procesamientos de capacitación de maestros, etcétera, etcétera. Pero vamos rubro por rubro. Uno, ¿se ha podido desterrar el analfabetismo en el Ecuador? Bueno, la tasa de analfabetismo está en alrededor del 5% en el Ecuador. No está desterrado. No está desterrado. Yo creo que ese es un tema sobre el que debemos trabajar. ¿Y cuándo vamos a poder determinar que se desterró o no? Después de que se haga un nuevo censo poblacional. Porque la información de partida fue el censo del 2010. En números absolutos, debimos haber alfabetizado alrededor de 250.000 personas para erradicar el analfabetismo. Se alfabetizaron más, pero todavía no tenemos la estadística para comparar. Estoy de acuerdo que para determinar necesitamos un censo, pero el tema es que dentro de las propuestas de ambos candidatos se habla de educación, pero no se habla de temas puntuales. Es decir, vamos a desterrar el analfabetismo. ¿Cómo, cuándo y con qué? Es decir, ese es un tema que creo que en las propuestas está un poco ausente todavía. El otro tema es la deserción. ¿Qué pasa con la deserción estudiantil? Bueno, en relación al analfabetismo hay un programa y yo creo que si ya se hace una medición consenso, se podría determinar que no existe analfabetismo, técnicamente determinar que no existe analfabetismo. Lo que pasa es que todavía no hay esa medición censal que nos permita concluir con esto. En relación a la deserción, hemos ya impulsado un proceso de tal manera que retengamos a todos los estudiantes que antes terminaban la primaria y simplemente tenían que dedicarse a trabajar. Las tasas de deserción en el Ecuador estaban en alrededor del 8%, y este momento, yo creo que el año 2017 ya terminarán en el 3%. ¿Por qué? Porque en todos los planteles educativos que tenían hasta un determinado grado, se está aumentando el grado siguiente, de tal forma que el padre de familia no tenga que decidir entre que su hijo se vaya de su ciudad a estudiar en otro lugar o quedarse a trabajar. Ya puede mantenerse en el mismo domicilio y seguir con el nivel siguiente. Y aquí es importante el tema del ordenamiento de la oferta educativa, que implica justo el tener instituciones educativas completas en los sectores rurales. A nadie se le puede ocurrir la barbaridad de cerrar instituciones del sector rural para que no haya servicio educativo, sino más bien lo que se ha estado buscando es fortalecer la educación comunitaria, la educación rural. Sería una barbaridad. Sería una barbaridad. Los centros educativos rurales, pero ya que entras en ese tema, la educación urbana y la educación rural no pueden ser las mismas. Va a haber una educación sin perjuicio de que haya evidentemente una educación general en términos de conocimiento, una educación especializada de acuerdo a las realidades geográficas de las zonas, de los territorios. Una cosa es lo urbano, otra cosa es lo rural, y la educación no solo sirve para filosofar, debe servir también para emprender, para desarrollar actividades, para investigar, para innovar. ¿Cómo va a estar diferenciada la educación? En términos generales se establecen competencias, capacidades, destrezas que son comunes tanto para el joven que vive en el sector rural o el niño que vive en el sector rural como en el urbano. Sin embargo, sí hay diferencias que provienen de la procedencia, de la nacionalidad del niño o del joven. Por ejemplo, la educación intercultural bilingüe tiene particularidades y se le está fortaleciendo. Ahí lo que buscamos es que se aprenda en la lengua materna, se use la lengua, el español como lengua de relación intercultural y el inglés como lengua de relación con el extranjero. Entonces, efectivamente hay esas particularidades, pero el tema de la innovación, del emprendimiento, implica generar competencias comunes. Y otra de las cosas que sí es importante, Carlos, entender que cuando un joven se gradúa como bachiller debe tener múltiples oportunidades para una futura inserción laboral. Y dentro de esas múltiples oportunidades está la formación técnica, tecnológica, que corresponde o que es congruente con la realidad productiva de su propio territorio.
Y entonces la propuesta de Lenin es clarísima en ese sentido. No volver al pasado en donde teníamos aulas con 200, 250 estudiantes en la universidad como consecuencia del libre ingreso y a los 2 o 3 meses terminaban desertando, sino amplificar las oportunidades. Y por eso es fundamental la creación de estas 40 nuevas universidades de formación técnica y tecnológica, que son consecuencia o producto de la planificación de un análisis previo. En el 2012, recuerdo ya haber tenido, cuando estuve en Cenecit, una reunión con el presidente de la República, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en donde proponíamos justamente esas 40 instituciones de formación técnica y tecnológica. En ese sentido, si bien de acuerdo a nuestra Constitución el tema de la educación es competencia del gobierno central, debería haber una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados a efectos de poder identificar, construir, fortalecer y potencializar las especialidades de cada uno de los locales, del desarrollo local y territorial. No solo en términos de ubicación geográfica dentro de las ciudades o dentro de los cantones, a efectos de poder descongestionar temas incluso de movilización, sino en temas de potencializar ese desarrollo. ¿Cómo se piensa articular con los gobiernos autónomos? Bueno, primero que la normativa vigente, la propia Constitución establece esa corresponsabilidad en educación. El desarrollo de infraestructura es posible. Lo que se ha limitado es que se siga produciendo lo que pasaba antes, en donde cada municipio ponía un aula de zinc que parecía más un galpón que un aula donde albergar estudiantes. Un aula digna. Un aula digna, y entonces lo que se limita ahora es esa dispersión, pero se puede trabajar conjuntamente para desarrollar nueva infraestructura. Y en el tema de lo productivo es fundamental porque a veces se deja de lado el rol que juegan las prefecturas, los consejos provinciales. Los consejos provinciales tienen la competencia de fomentar el aparato productivo de cada territorio. Y por ejemplo, para lograr competitividad, la formación del talento humano en áreas técnicas y tecnológicas es básica. Entonces, ahí hay un espacio de trabajo justo con estas 40 nuevas universidades significa que la construcción de política pública debe ser integral y para aquello debe haber una gran participación de los distintos actores en las institucionalidades democráticas del país. La educación debe estar articulada al desarrollo, es decir, no se puede entender a la educación como un elemento aislado. Es la principal herramienta para el desarrollo y en ese sentido tiene que haber articulación en todos los niveles de gobierno. Precisamente eso es lo que vamos a impulsar también desde la Asamblea. Okay. Malla curricular. ¿Se plantea alguna variación de la malla curricular independientemente de lo que Augusto Espinosa me responda, pedido como ciudadano? Cívica, ética y lógica. Ahí, Carlos, yo creo que ya hay que avanzar hacia los conceptos pedagógicos del siglo XXI. Normalmente lo que se entendía es transversal a todos los siglos. No, estoy completamente de acuerdo. Es valor ciudadano. Completamente de acuerdo, Carlos. A lo que yo voy es que no se trata de contenidos, el currículum no es contenidista, sino que debe buscar cumplir determinados objetivos. Eso es lo que se hace hoy en pedagogía y para eso se usan distintas herramientas. Una de las herramientas es el texto, es la materia, pero lo fundamental es que nos concentremos en cuál es el perfil del estudiante que pretendemos en el Ecuador. Y entonces en la definición, por ejemplo, debe ser un perfil ético, la honestidad, el manejo de valores, y más que en teoría manejar valores, porque a mí me pueden decir es que hay que respetar a la bandera, ¿no? Y simplemente en teoría sé que tengo que hacer eso, pero no lo hago. Yo creo que la educación tiene que ser mucho más vivencial, y esos principios y valores, cuando se los vive, se convierten en virtudes. Eso busca la educación del siglo XXI y para eso se utilizan herramientas diversas. Entonces, hacia allá debemos apuntar, hacia una adecuada definición del perfil del ciudadano que nosotros anhelamos en el Ecuador. Augusto Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Carlos. En el país se habla mucho de desarrollo. Se habla mucho de hacer crecer la economía y lograr un desarrollo. No necesariamente todo crecimiento logra un desarrollo, porque la clave para poderse desarrollar está en la distribución de los recursos, para poder construir una sociedad equitativa, una sociedad con oportunidades. Pero en esta campaña se ha hablado del desarrollo a profundidad, lo hemos analizado,
¿De dónde tiene que venir el desarrollo? Mientras no partamos de la base social, difícilmente alcanzaremos el desarrollo. No podemos seguir pensando en un desarrollo cuya fuente es piramidal desde la élite hacia abajo. Es la base social la que va a impulsar el desarrollo. Mientras tengamos un pueblo bien educado, mientras tengamos un pueblo sano, mientras tengamos un pueblo con oportunidades, ese mismo pueblo irá generando una movilidad social, además de una inclusión económica y financiera con oportunidades. Y esa misma base social es la que dinamizará la economía, porque tendrá no solo recursos, sino que tendrá capacidad transaccional, consumirá, y entonces la economía será más fuerte. No basta con pensar que el desarrollo del Ecuador vendrá tan solo por el favorecimiento a las grandes empresas. Hay que comenzar a hablar en serio en el país. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.